Tenemos un material, bueno, un par de materiales interesantes acerca de Tito García. Recordemos que Tito estuvo en la semana donde él tuvo el incidente con el fuego. El día 6 de enero estuvo en nuestro programa. Sí, estuvo por aquí. Nos visitó y bueno, tenemos un extracto de esa charla para compartir con nuestros televidentes. Así es, probablemente fue su última aparición televisiva, tengo entendido. Probablemente, Belén. Probablemente habrá sido su última aparición. Esa es el apoyo Esta imagen de su que vemos taller, ahora sí es donde le muestra a él muy contento, se ve, ¿verdad? Con sus creaciones, con sus muñecos, con sus hijos, ¿verdad? Porque, bueno, parece que les habla, ¿verdad? Pero les hacía hablar realmente, ¿verdad? Sí. Como estábamos comentando, un titiritero, decía él, es el que hace realmente sus muñecos. No solamente el que aprende a hacer los movimientos de los títeres y de las marionetas, sino el que los fabrica. Entonces él era todo eso, ¿verdad? Querido Tito García. Así es. Una persona tan creativa. Muy creativa. Una muy persona creativa, generosa también, generosa. Porque siempre estuvo en eventos benéficos. Sí. No solamente eso, ayudó. Tania, vos sabés que él vivía, o sea, él llegó a vivir eso, lo había compartido aquí también y lo vuelvo a reiterar. Él vivió cerca de una zona donde yo vivía, en el barrio Villa Aurelia, hace varios años atrás, y durante el Día del Niño, el Día de Reyes, todos esos momentos y esos eventos especiales, él se cerraba la calle y él hacía actuaciones gratuitas para los chicos del barrio. O para los chicos que por ahí no tenían condiciones de poder, digamos, disfrutar de un show. Claro. Él daba esos shows, brindaba esos shows de manera gratuita con los chicos del barrio. Entonces siempre muy, muy generoso. Esos son recuerdos que yo tengo de la infancia, entonces. Y ahí tenemos ya la última entrevista en vivo. A ver, señor director. Héctor García, más conocido como Tito, está dividido entre dos amores, los títeres y el teatro. Y él decidió quedarse con los dos. Lleva en la piel más de 11.000 funciones. Es como un Gepetto joven o un maestro Cereza, pero a escala de superproducción. De manera artesanal, además de realizar los títeres y marionetas para los espectáculos de su compañía, construye escenografías gigantes, vestuarios y muñecos, hasta construcciones de carrozas de carnaval. A los 8 años vio títeres por primera vez y se hipnotizó. Descubrió el secreto de la magia y lo hizo suyo. En su juventud estudió pantomima y teatro en una escuela de artística de Chile y al mismo tiempo siguió desarrollando el trabajo con títeres. Recorrió todo Chile con mucho éxito, conquistando la televisión chilena con programas para niños. Hizo lo mismo en Bolivia y Brasil, hasta que en el intento de volver a Chile, una línea aérea paraguaya le ofreció hacerlo con más de 500 kilos de equipaje si hacía escala en Asunción, y además debía hacer espectáculos por unos días. Y fue así que hace 36 años viene ganándose el cariño de toda una generación de niños en Paraguay. Ahí está, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tito, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá, por venir con nosotros a compartir. Pasamos al living y ahí vamos a conversar, vamos a charlar. Porque yo tengo que contarte algo. Ahí está Natu. Tito, ¿cómo estamos? Súper, ¿y tú? ¿Qué tal? Con 25, mucho gusto. Con 25 kilos de más, pero bien. ¿Quién es el churro? Este es el nene malo. El nene más, ay Dios. A cerrar el espectáculo. Por favor, quiero verlo bailar después. Yo le quiero ver la cosita del tío Edu bailando. Sí. Le infarta al tío Edu. Me encanta. Tito, te cuento. Yo tengo, creo que toda una generación, o varias generaciones recordamos Tito, el mundo fantástico de Tito y un montón de cosas. Y nosotros vivíamos, te cuento, vos viviste mucho tiempo en Villa Aurelia. Sí. Yo vivía cerca de tu casa, vos estabas en una esquina, nosotros estábamos como enfrente y recordamos cuando se cerraba la cuadra y se hacían los espectáculos, se hacían los shows para todos los chicos del barrio. Así que esos son los recuerdos que yo tengo, Tito. En 1978, 79, 80. Estuvimos bien en esa época. Sí, y yo le hice cumpleaños a chicos en el 78 que tenía, porque en esa época se hacía cumpleaños hasta los 12 años, o sea, se supone que hasta los 12 son niños. Claro. Y
esa gente tiene ahora 40 y tantos años, son abuelos. ¿Puedes ¿Y creer? ya? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? Tito? Hablando ¿Cómo de te eso, va? vos fuiste uno de ellos, así que hable él. La pregunta que yo le hice fuera de No, cámara. abuelo, porque- espera, ¿por no, qué me- espera, cuando espera, empezó pues. el programa, todos acá se rieron cuando yo dije perro y gato. ¿Qué Perro va a y ser gato. perro y gato? No, ¿Qué va a ser perro y eran gato? osos y leones. Ahí está. Decile, Tito. Decile lo Más que de te 40 osos y leones, menos de 40 perros y gatos. ¿Viste? ¿Vieron? Ahí ¿Viste que está. había perro y gato? Ahí Yo ya está. estaba a punto de traer ya mi video de mi cumpleaños que yo decía, yo era de perro, yo estoy segura que era perro, ¿verdad? Sí. Yo era de los perros. Ella es de los perros. Estamos haciendo el cumpleaños número 11.800 No, y tanto. No, lleva ya un tiene registro tanto de eso. cumpleaños. Sí, está registrado, sí. Está registrado. O sea, se comenzó a registrar cuando comenzaron a llegar las funciones, función 1, función 2, y se empezó a armar los cuadernos y se fue siguiendo, ¿no? Ahora hay muchas funciones que no están anotadas, como son los espectáculos grandes, vamos a Encarnación a la Costanera, o a Pedro Juan Caballero, viajamos mucho con el teatro nosotros. Qué O gusto. funciones en Chile, cuando hemos viajado fuera del país, a Chile. Tito, ¿cuándo llegaste? Disculpame, no sé si te he preguntado, yo llegué tarde, pero ¿cuándo llegaste al país? Yo llegué en el mes de junio del 78. Del 78, Sí. en pleno Mundial de Argentina llegaste. Terminó el mundial y nosotros vinimos. Estaban ahí, ¿verdad? Sí. Ah, para ubicarle a la audiencia y ubicarle a nosotros. Política, Ah, me rápido. gustó. Yo pasé el gustó. mundial en Brasil. Pasaste el Mundial Sí. de Argentina en Brasil. En Brasil. Qué original, ¿eh? Bueno, Sí. de todas maneras. Después viniste al Paraguay y en esa época, ¿viniste a quedarte ya o viniste a...? No, en absoluto. Yo lo único que quería era volver a Chile. No pensaba. Hacía 3 años que estábamos viajando. Claro, porque escuchamos ahí en el material Claro. todo lo que fue. O sea, vos ibas a venir acá a trabajar un ratito. No, nosotros no estábamos buscando nosotros tuvimos una situación de vida muy particular. Nosotros fuimos invitados por el presidente Banzer, que era un dictador en esa época, Sí. para hacer unas películas con muñecos de promoción de su gobierno en Bolivia. Hicimos 5 cortometrajes y la televisión se entusiasmó y partimos con un programa de televisión. Como llevábamos tanto equipaje y tanta cosa, tuvo tanto éxito que un empresario nos comenzó a llevar por todo Bolivia, ciudad por ciudad, con un éxito Hicieron una extraordinario. gira. Claro. Pero en ¿Cuántos esa años época- tenía Tito? Disculpame que te interrumpa. 31, 32 por ahí más o menos. Y bueno, y las películas estas del gobierno. Muy bien. Bueno, así nos visitaba Tito y estábamos comentando de que parece que él sigue con nosotros, Sí. ¿verdad? Tan fresca tenemos esta entrevista en la mente, ¿verdad? Tan difícil es imaginarnos todo lo que le pasó y yo creo que finalmente, y como en esta vida nosotros estamos de paso, ¿verdad? Cierto. Y como obviamente todos tenemos que partir en algún momento, él se adelantó, que es bueno recordarlo así, digamos, en esta su faceta de persona artística, de persona humana, muy humana, noble, una persona que siempre, sobre todo por su trabajo, ¿verdad? Se brindó a la gente, ¿verdad? Porque lo que él hacía era, lo que hace un artista es brindarse a su público, ¿verdad? Y él hizo esto toda su vida, así que me parece muy Muy oportuno decir eso ahora, ¿verdad? Recordarle a Tito García en todo así como era él, ¿verdad? Como una gran Claro. persona. Y qué bueno que lo pudimos tener aquí, ¿no? Que lo pudimos tener con Totalmente. nosotros, compartiendo. Y bueno, para recordar nada más a la gente cómo se va a desarrollar a partir de ahora, los homenajes que se les va a estar brindando a Tito a partir de las 15 horas del día de hoy. Sus restos van a ser velados en Jardín de la Paz, que está sobre la avenida Carlos Antonio López, esto es en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción. Ahí se va a realizar un acto, va a estar a partir de las 15 horas y ya a las 22 sale una caravana que va a partir desde justamente Jardín de la Paz, que está ahí, desde el centro donde se le está velando, y va a ir hasta el Teatro Municipal. Ahí se les va a estar realizando un acto de homenaje y bueno, y ya eso se va a estar, es la información confirmada que tenemos al día de hoy. El día de mañana, tempranas horas, también se le va a estar realizando un pequeño acto con algunos artistas y ya, bueno, posteriormente se va a hacer el sepelio. Bueno, y con estas imágenes nosotros vamos a ir a un corte, deseándoles nuevamente a toda su familia cristiana resignación y despidiendo a un grande del arte. Para nosotros todos pasamos momentos recordamos. únicos, increíbles, sonrisas, Totalmente. momentos muy alegres de la mano de Tito. este grande. Un grande del arte, y yo diría un grande del arte de nuestro país, porque Totalmente. Tito García Él es paraguayo de nuestro. corazón. Era. Bueno, y con estas imágenes nos vamos a un corte, señor director.